Muy buenos días, estimado estudiante. Les saluda su profesor Juan de Dios. En esta ocasión vamos a trabajar con estadística. Nuestro tema: frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual y frecuencia acumulada. Capacidad: determina la distribución de frecuencia de un conjunto de datos. Indicadores: valoro la importancia de organizar una serie de datos en una tabla de frecuencia. Construyo la tabla de frecuencia de un conjunto de datos. Reconoce la frecuencia en una situación dada. Actividades de indagación de conocimiento previo: tenemos leer el siguiente planteamiento, analízalo y luego responde. Y nos da esta situación: en el Hospital Distrital de San Estanislao se realizó una encuesta a 15 pacientes recuperados de COVID-19, consultándole la cantidad de familiares que ha contagiado. Las respuestas fueron las siguientes. Entonces, hay familiares que no se contagiaron y otros que se contagiaron, como vemos en este datos que nos representa en esta parte. A continuación respondemos a la pregunta teniendo en cuenta esta situación. ¿A cuántos pacientes se le encuestó? Vemos que a 15 pacientes. ¿Qué cantidad de familiares ha contagiado cada paciente? Entonces vamos a estar respondiendo conforme a los datos que tenemos, ¿verdad? Entonces ahí vemos, uno dice, hay personas que contagió, a ver, 2, 3, 4, 5, 1, ¿verdad? Familiares contagiados. Esto vamos a ver en la tabla de distribución de frecuencia. Vamos a ordenar los datos en una tabla para trabajar la frecuencia y sumar la cantidad total de pacientes, ¿sí? Entonces acá dice familiares contagiados 0, hay 3 familiares que no se contagiaron. Vemos que hay 5 personas encuestadas, contagiaron a un familiar, ¿sí? Y así sucesivamente. Y acá nos dice tener en cuenta, en este caso, la frecuencia absoluta representa a la cantidad de veces que se repite cada cantidad de miembros contagiados en la familia de los recuperados. Por eso notamos que 0, ¿cuántas veces tenemos en el datos? 1, 2, 3. Entonces 3. 1 tenemos 5, podemos hacer el conteo 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y así podemos notar esta parte. Bien, pasamos al siguiente, acá ya completando lo que es la frecuencia relativa, porcentual y acumulada. Para calcular la frecuencia relativa, tenemos que dividir la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos, que es 15, y así sucesivamente. Podemos ver 3 dividido 15 me da 0,2, 5 dividido 15 me da 0,33, y así voy obteniendo los valores de la frecuencia relativa. Al sumar todos estos valores que están decimales, me tiene que dar 1. Para la frecuencia porcentual es muy importante notar que la frecuencia relativa debe ser multiplicado por 100 para obtener la frecuencia porcentual. Entonces acá tenemos 0,2, multiplicamos por 100 y vamos obteniendo lo que es la frecuencia porcentual. Al sumar todo esto me tiene que dar 100. Para la frecuencia acumulada me dice que la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia. El anterior acá no tenemos, entonces lo representamos por 0, más la frecuencia absoluta, que es 3. Podemos notar esta parte, me va dando los valores. 0 más 3, 3, y después acá tengo que colocar el 5 y le tengo que sumar el anterior, que sería 3, ¿verdad? O sea que el anterior más la frecuencia. Eso es lo que me indica en esta parte. Acá tenemos la frecuencia y así sucesivamente me van saliendo los valores. Un detalle importante que tenés que tener en cuenta, que la última fila o la penúltima fila de la frecuencia acumulada me tiene que coincidir el valor con la cantidad de datos, ¿sí? Si no me coincide esto, tengo que volver a revisar. Algo estoy haciendo mal. Bien. De análisis de la situación anterior podemos concluir lo siguiente. Esto nos hace recordar
que X representa la variable, N representa el tamaño de la muestra o total de datos o la cantidad total de datos, F es la frecuencia absoluta que indica las veces que se repite la variable o dato, que sería la frecuencia absoluta. Bien, la frecuencia relativa, esta nos da la parte o fracción del total de las muestras que corresponde a cada dato y se calcula. Frecuencia relativa, la frecuencia sobre la cantidad de datos y es representada por FR. Frecuencia porcentual es representada por F y el porcentaje o FP. Dice que indica el porcentaje del total de la muestra que corresponde a cada variable o dato. Su fórmula es la frecuencia relativa por 100. Para la frecuencia acumulada, nosotros ya veíamos esa parte de cómo se calculaba en la tabla de distribución de frecuencia. Dice, es la frecuencia acumulada de un dato, la misma indica la frecuencia absoluta acumulada hasta las pilas correspondientes de datos. Bien, siguiente, tenemos la tabla de distribución de frecuencia ya con datos agrupados. En la tabla de abajo se registra la temperatura máxima en una ciudad durante 20 días. Completa las columnas proporcionadas. Tenemos la temperatura que está establecido en esta columna para hallar la marca de clase. Bien sabemos, en la clase anterior estamos viendo que el límite inferior más límite superior los dividimos entre 2 y obtenemos lo que es la marca de clase. Para la frecuencia absoluta teníamos que hacer el conteo ciertamente de los datos, ordenar los datos y hacer el conteo. La cantidad de números que se encuentran entre 26 y 28, que no incluye en esta parte a 28 hasta 27, porque en el siguiente intervalo de clase se repite 28. Por esa razón entonces tenemos que hacer el conteo. 26 hasta 27, ¿sí? Entonces la frecuencia relativa, bien sabemos que tenemos que dividir la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos y así sucesivamente vamos a ir obteniendo los valores en esta parte. Para la frecuencia porcentual, la frecuencia relativa se multiplica por 100. Para la frecuencia acumulada, veíamos que dice que tenemos que sumar la frecuencia acumulada anterior a la frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces anterior sería 0 más 3 y acá va a ser 3 más 5 y así sucesivamente voy a ir obteniendo. Acá en esta parte me tiene que salir 20, tiene que coincidir con este, sí, estoy haciendo bien. Vemos acá ya completada la tabla de distribución de frecuencia, cosa que le estaba mencionando, podemos notar en esta parte ya bien completadito, ¿sí? Entonces ahí vemos que la frecuencia se divide entre 20 y voy teniendo la frecuencia relativa. Para porcentual debo multiplicar la frecuencia relativa por 100 y voy obteniendo los valores. Al sumar me tiene que dar 100 y al sumar me tiene que dar 1, próximo a 1, dependiendo del redondeo que le doy al número decimal en esta parte. Acá ya la frecuencia acumulada, decíamos que tenemos que sumar la frecuencia a la anterior, entonces 0 más 3, y acá 3, que sería la anterior, más la frecuencia 5, voy teniendo los valores en esta parte, ¿sí? Actividad de evaluación. Ani que enderezarai, regueras acá jamua o a nerembiapo, nemboejarabe. Me dice en esta parte que no tengo que olvidarme de enviar las tareas hechas a mi profesor para que pueda registrarme. Y ahora ya tenemos la posibilidad de entregar por la plataforma en la parte de gestor de tareas, ¿sí? Cosa que ya se te compartió, tu profe ya te compartió cómo tenés que hacer la entrega de tu tarea. Bien, en una clínica guaraní tienen registradas las edades de los contagiados por COVID-19 de 30 pacientes de una comunidad. Dice registrar las edades de los contagiados. Entonces mi variable va a ser edades y tengo estos datos, ¿sí? Entonces empiezo a
hacer mi tabla de distribución de frecuencia. En esta parte ya tengo todo el formato, es más sencillo, dice construye la tabla de frecuencia absoluta, relativa, porcentual y acumulada. Voy a ir completando nada más, ya tengo todo, ¿verdad? El formato. Entonces, primer paso que debo de hacer es ordenar los datos en forma creciente, de menor a mayor. Ordenamos los datos sin descartar ningún dato. Tengo que asegurarme que si acá hay 30 datos, acá también tienen que estar los 30, ¿sí? No perder ninguno. Entonces, en las edades vemos que hay 0, 1, 0 es seguramente menor a un año, ¿verdad? Entonces, por eso dice 0. Bien, colocamos estos datos de 0 hasta 9 colocamos en esta columna, la parte de edades. Vamos a ir completando esto y después le colocamos el total, ¿verdad? En esta parte la frecuencia es la cantidad de veces que se repite un dato, en este caso 0 se repitió 2 veces, entonces hay 2, 1, ¿cuántas veces se repite? 3 veces, ¿verdad? Entonces voy completando la frecuencia absoluta, ahí voy completando la cantidad de veces que se repite un dato. 6 se repite 2 veces, 7 se repite 5 veces, 8 se repite 7 veces, 9 se repite 5 veces. Hago la sumatoria de la frecuencia absoluta, todos estos valores, y me da punto 30, ¿verdad? Eso es lo que me está estableciendo el problema. Bien, para calcular la frecuencia relativa debo dividir la frecuencia absoluta entre la cantidad de datos de cada fila. Sí, acá es 3 dividido 30 y así sucesivamente. Podemos comprobar eso en la calculadora haciendo 2 dividido 30 y voy obteniendo el valor, en este caso de 0,06, después de 6 viene 6 otra vez, entonces puedo redondear por exceso esta parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cifra decimal que le sigue es mayor que 5, ¿verdad? Mayor o igual que 5, ya puedo estar redondeando esa parte, ¿sí? Bien, esto voy a ir completando entonces en esta parte haciendo ese procedimiento que estamos viendo en la calculadora. Todo podemos cargar en la calculadora y nos van saliendo los valores en esta parte de la frecuencia relativa. Al sumar toda esta parte, que es la frecuencia relativa, haciendo la sumatoria me da 1. La frecuencia porcentual, a sabiendas de que la frecuencia relativa debemos de multiplicar por 100 y obtenemos la frecuencia porcentual de cada clase, ¿sí? Ahí ya voy teniendo la frecuencia porcentual. Al sumar esto me da 100. Para la frecuencia acumulada sabemos que la frecuencia acumulada anterior debo sumar con la frecuencia, ¿verdad? Con esto. Entonces voy sumando y voy teniendo los valores. Fíjense, ahí está. Entonces este coincide acá en esta parte 30 con la cantidad total de datos, entonces está todo bien. Seguidamente se te propone más ejercicios que vas a ir haciendo con la ayuda de tu profe. Estos son los ejercicios siguientes, ya te indica los pasos que tienes que seguir. Así que mucha fuerza, espero que este audiovisual te sirva para seguir avanzando en tu proceso y entregar siempre tu tarea a tu profe. Hasta la próxima, chao chao.